Muy bien, nueva vez en esta oportunidad pues vamos a completar lo que tiene que ver con los alcances del yugo desigual en la segunda parte del mensaje y vamos a ver algunos aspectos bien interesantes que la Escritura establece por causa de una inquietud que nos fue externada la vez anterior y que ciertamente debemos responder ya públicamente. Tengo que admitir, mis amados, que, bueno, les decía incluso que los varones cayeron en un gancho cuando vinieron hoy, porque, sobre todo si son casados, porque vamos a hablar precisamente del alcance del yugo desigual, pero vamos a ir estrictamente a lo que tiene que ver con la relación de pareja y lo que dice la Biblia. Y realmente va a ser una bendición porque lamentablemente, por el poco alcance de la radio para nosotros como iglesia, esta enseñanza la hemos dado en la radio, pero aquí va a ser de forma ligeramente diferente sin duda alguna, con un enfoque diferente, pero sobre todo para que todo el que esté acá entienda cuál es la visión nuestra como iglesia. Como iglesia, nuestra misión es restaurar, libertar y sanar, y luego de eso enviar. Entonces, lo que tiene que ver con esta segunda parte del mensaje sobre los alcances del yugo desigual está íntimamente relacionado con nuestra misión como iglesia y nuestra visión de cómo vemos el matrimonio, cómo vemos la vida conyugal y todo lo demás. Así que por favor acompáñenme a 1 Corintios 7, los versos 8 al 15, lo vamos a usar de texto base y dice de esta manera: digo pues, a los solteros y a las viudas, bueno les fuera si permanecieren como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. Y a los que se han casado ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si llega a separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con el marido, y al marido que no abandone a la mujer. Y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula es santificada por el hermano. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo insiste en separarse, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oramos, amantísimo Dios, que tú dirigas magistralmente todas las cosas. Señor, que puedas agregar lo que no puede estar ahí, que es parte de tu propósito, y que puedas detener o impedir cualquier cosa que sea, Padre, de un parecer nuestro en lo personal. Concede, Señor, entendimiento a los oyentes. Concede, Padre, que esta palabra pueda producir fruto en el corazón. Señor, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La primera parte del texto habla básicamente a los que se han casado, sin duda alguna. Y claramente establece el texto 8, a los solteros, a las viudas, bueno les fuera si permanecieren como yo, dice. Pero si carecen de dominio propio, cásense, porque es mejor casarse que quemarse. Cuando el apóstol plantea esto, habla de solteros y viudas y le dice, bueno les fuera si permaneciesen como yo. Significa eso entonces que el apóstol Pablo era soltero, que él no estaba unido a mujer. Y entonces se le establece el pero si carecen de dominio propio, cásense, porque es mejor casarse que quemarse. ¿Quiénes les está dando la ordenanza? Cásense. A los solteros y a las viudas que carecen de dominio propio. ¿Qué es carecer de dominio propio? Es una persona que por causa de su contacto con el mundo, con la sociedad, ya está contaminado con el deseo sexual. Cuando una persona en una ocasión ha comido algo, es fácil que a esa persona le sean traídos los recuerdos de lo que comió estando en lugares similares a donde los comió. O escuchando la música que escuchó el día que comió eso. O viendo alguno de los eventos similares. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que aquellos que carecen de dominio propio, que carecemos, somos aquellos que debemos casarnos, sean viudas o sean solteros. Amén, amados. Eso no hay que explicarlo mucho, solo que él dice que es mejor casarse que quemarse. Y cuando habla de ese quemarse, lo que habla es de quemarse en el fuego de la carne, quemarse de pasión, de estar incluso
incluyendo cayendo en prácticas pecaminosas por causa de que al no tener dominio propio y no tener pareja, puede estar incluso cayendo en prácticas aberrantes o simplemente prácticas impuras que dañan su vida espiritual porque contaminan su cuerpo. Amén, amados. Reitero, todo el que no puede estar solo tiene la ordenanza de Dios: cásese, porque es mejor casarse que quemarse de pasión. ¿Qué termina sucediendo con aquellos que, no teniendo dominio propio, porque ya han experimentado vida sexual o se han involucrado en perversiones de cualquier tipo? Oh, hermanos, que queriendo presumir de fuertes, terminan en pecados ocultos muy graves. Muy graves. Terminan envueltos en la pornografía, terminan envueltos en masturbación de una manera muy soez, impresionante y pecaminosa. ¿Todo por qué? Porque ellos quieren presumir de que no quieren casarse y simplemente se están quemando. Entonces fíjense que la palabra es bastante clara. Pablo dijo: lo mejor fuera que ustedes se quedaran como yo, pero si usted no tiene dominio propio, mi hermano, cásese, porque es mejor casarse que quemarse. Quiere decir entonces, eso nos dice, en el caso de la viuda, sin ninguna duda que puede hacerlo, y en el caso de la soltera, que no peca al casarse. En el verso 10 entonces habla a los casados y dice: y a los que se han casado ordeno, no yo, diga conmigo, no yo, sino el Señor. O sea, aquí vemos una prerrogativa impresionante de Pablo. Y a mí me encanta porque es que Pablo tiene la capacidad de darse cuenta cuándo es él y cuándo es el Señor. Entonces, para ponérnosla un poquitito más difícil, él dice: no soy yo que ordeno, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Que la mujer no se separe del marido. Esa es la primera parte del mandato, que la mujer no se separe del marido. Y tiene la razón ahí. Tiene la razón ahí. Usted vea lo siguiente. Primera de Corintios 7:39 dice que la mujer casada está ligada mientras vive su marido, pero si el marido muere, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona enviuda, y vemos las críticas de las personas cuando una mujer enviuda, y al año, a los 2 años se casa, de una vez la critican. La pregunta sería si el muerto tiene conciencia del estado de ella. No. ¿Tiene el muerto conciencia de si ella se está quemando por haber tenido una vida conyugal, sexual? No. ¿Tiene el muerto alguna parte o suerte en eso? No. Y tampoco le afecta. Y entonces, aquí establece claramente el principio, como decíamos ahorita, para los enviudados, pero dice que es lo que quiero retrotraer, es el hecho de que sea en el Señor. O sea, que se case con tal que sea en el Señor. ¿Y qué acontecerá con aquellos que en el mundo estuvieron casados, se divorciaron y su pareja hizo familia y ellos vinieron al Señor? ¿Pueden casarse? Claro que pueden casarse. Porque de igual manera, primero, ya el vínculo que había mediante el pacto fue roto. Ya el pecado fue cometido. Ya el que la dejó adulteró él y la puso a adulterar a ella. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando uno peca? Pedir perdón. Pero sabiendo que esta persona no tiene continencia, que no tiene dominio propio, ¿cuál es el mandato de la Escritura? Que es mejor casarse que quemarse. Quiero decir esto entonces, que el llamado de muchas congregaciones y líderes, como fuere, de que la gente vaya a buscar la pareja que tenía en el mundo. Mira, amado, si esa persona ya tiene otra familia y tiene 3 niños por allá y contigo tiene 1, ni yo aconsejaría que deje los 3 para venir a cuidar al 1, ni yo lo aconsejaría. ¿Por qué? Porque es el mal menor frente al mal mayor. Esto es un asunto de raciocinio. Pero además, él te dejó a ti y hizo aquella familia, tiene niños más pequeños, lógicamente. No, es ilógico que la iglesia pueda pretender que esa persona vaya a buscar a esa pareja cuando esa pareja ya tiene otra pareja. Hay que pedir perdón por el pecado de adulterio cometido y hay que seguir adelante, sobre todo en el principio. Tú no puedes estar solo, pues cásate. Porque para estarte quemando de pasión, preferiblemente que te cases con tal que sea en el Señor. Pero el marido no murió, no murió, pero es como si estuviera muerto porque ya el matrimonio no existe. ¿Aló? Ya el matrimonio no existe. Entonces lo lógico es que ese hermano, para el cual todas las cosas son hechas nuevas,
todas las cosas son hechas nuevas. ¿Significa todas las cosas son hechas nuevas? Que el marido que yo tengo lo voy a dar una patada y voy a buscar a otro, una mujer. No. No, todas las cosas son hechas nuevas desde el punto de vista del pecado. Donde, frente a una unión que se deshizo, debe haber restitución. Donde hay las posibilidades, hay que intentarlo. Porque si hay hijos de por medio, sobre todo si hay hijos de por medio, sobre todo si hay hijos de por medio, la cobertura a los hijos es una prerrogativa y es un deseo de Dios para el creyente. Porque si tu papá te abandonó a ti, tú eres ahora creyente, el mejor testimonio que le puedes dar a tus hijos es de que tú no actúes como un inconverso igual que tu papá en el pasado. Y que si esa mujer o ese hombre no está ocupado, no tiene otra relación, que tú procures restaurar tu vida para darle orden y que además los hijos puedan ver que Cristo obra cambiando el corazón de alguien cuando restaura algo que se había dañado. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, fíjense que son tal vez preguntas que hay en el aire o en el corazón de la gente, en la mente de muchos de ustedes, que tienen una respuesta muy evidente. Si se puede restaurar, hay que procurar tratar de restaurar. Si se puede restaurar. Y es lo que creemos. ¿Por qué? Porque si Dios te cambió a ti, trató contigo, también puede cambiar al otro y tratar con el otro. Hay varias prerrogativas aquí. Vamos a ver esto. Primero es que la mujer no se separe del marido. La palabra separarse es poner espacio, irse o alejarse. Y hay dos cosas que yo debo decir ahí. Primero, que es deseo de Dios que no haya separación en la pareja. Porque dice, la mujer no se separe del marido. Eso me dice a mí entonces que el deseo de Dios es que aunque hayan problemas, la pareja esté junta y que busquen solución a los problemas. Amén. Y ve, sin dudas, que no se espera una situación de maltrato del santo hermano que haga a la esposa correr. No se espera una situación de maltrato del santo hermano por el cual esa mujer se fue, que la haga a ella correr. Entiéndase agresión, sobre todo agresión física. Porque la agresión verbal son palabras y va a depender del corazón que la escucha. A Cristo le dijeron muchísimas maldiciones y Cristo no respondió. A usted y a mí nos pueden decir lo mismo y usted elegir como Cristo, quedarse callado. Pero la agresión física ya es un atentado mayor contra el ser humano, sobre todo porque muchas veces la agresión verbal tiene un componente de acción y reacción. Amén, amados. Usted ve lo siguiente. Dos cosas, reitero. Es deseo de Dios que no haya separación de la pareja. Y segundo, se espera, o más bien no se espera, que el santo hermano sea el que haga correr a la hermana de la casa por el maltrato. No se espera eso. Se espera que el hombre de Dios, el que dice ser hombre de Dios, su trato sea más bien que él sea el que sufra y no el que haga sufrir. La verdad es eso. Frente a la mujer, sin duda alguna, que se espera es que la mujer se gane al marido con el buen testimonio, sin hablar. O sea, fíjese entonces cómo la Biblia es una demanda doble al hombre y a la mujer. Donde la mujer debe someterse al hecho de que Dios espera que ella se gane al marido sin palabra. Que de tanto hablar, deje de hablar y se decida a dar un efecto, una manifestación de que Cristo habita en su vida por el testimonio, por el cambio de su comportamiento. ¿Qué va a producir eso? Bueno, hermanos, va a producir que tengamos el hecho de que una mujer tiene a su esposo inconverso y él llega a los pies de Cristo viendo a esta mujer. Vea el cambio que ha producido Jesús en ella. ¿Por qué tenemos tantos conflictos, hermanos, en las iglesias con los matrimonios? Porque tenemos un problema dual de hombres que no queremos asumir el papel de hombres. No queremos trabajar, no queremos mantener, no queremos criar a los muchachos, no queremos corregirlos. Y mujeres que no hay quien les haga hacer silencio. Mujeres que son rebeldes con sus labios, que tienen un corazón soberbio, que se someten más bien a sus jefes, pero no a sus maridos. Ese es parte del mayor problema. Ahora el texto dice, porque Pablo, el Señor pensó en todo, dice, ok, la mujer que no se separe, pero ¿y si llega a separarse? Y entonces responde, y si llega a separarse, que permanezca sin casarse o reconcíliese con su marido. Yo medité mucho, porque esta palabra está haciendo un compromiso. Medité mucho, porque es que usted me conoce, yo
no tendría ningún problema en decir cualquier cosa. Por lo menos tengo un mérito en el matrimonio, es que nunca he salido de la casa, no he tenido que separarme de la casa. Pero llegó un momento que tuve que salir de la habitación y dormir en otra habitación. No, y hasta cuando no, hasta que tú cambies de actitud. Creo que en algún momento, tal vez ella salió de la habitación también, no lo sé, yo estoy hablando por mí. O sea, fíjense que estamos hablando, no me he ido de la casa, he salido del ambiente donde el matrimonio se consuma, de la cama. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena relación antes de, no debe haber una buena cama tampoco. Y no habrá una buena cama si no hay una buena relación, si no hay entendimiento, si no hay orden, si no hay disciplina, si no hay sujeción, si no hay un trato afable entre nosotros. No debe haber, no va a haber intimidad, no va a haber intimidad. Pero él dice, si llega a separarse, no. Primero, si llega a separarse, dice que permanezca sin casarse o que se reconcilie con su marido. Lo primero que hace es que cierra la puerta a un nuevo casamiento. Cierra la puerta a un nuevo casamiento, porque tú tienes un problema, tienes un pleito con tu esposa, con tu esposo, y lo que Dios aspira es que si tú eres dique evangélico, que tú busques las soluciones que hay en la Biblia, y que tú mueras a tu carne para ser discípulo de Jesús, y el matrimonio siga adelante. ¿Qué problema mayor tenemos? Evangélicos actuando como impíos, haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que hacen los impíos. Y vemos también el problema de los pastores divorciándose. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo le respondo a una gente que viene donde mí cuando ya yo me divorcié porque me harté de mi mujer? No, la causa de hartarse de la mujer o hartarse del marido no está en la Biblia como causa válida para divorciarse. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Cuántos hombres digan amén? ¿Por qué digo esto, amado? Y eso no está en las notas. Porque todo el que está casado en un momento determinado se hastió de la pareja. Se cansó de la sábana en el piso, se cansó de la comida mala, se cansó del desorden, se cansó de qué, de que responda, que no me deja hablar, que habla, sin, yo voy a pensar y de una vez habla. Se cansó de eso, no aguanto más. Pero en la Biblia no aparece como razones suficientes para divorciarse. En la Biblia no aparece como razones suficientes. Que me quemaste me cansó de que le quemen la camisa, de que no aparezcan las medias, de que hay un desorden en la casa, de que ella no limpia, se cansó. Déjeme dar una mala noticia. Eso no debiera pasar, porque una mujer que está atendiendo su casa debe atender las cosas de su marido. Eso lo vamos a ver. Debe atender su casa, debe pensar en lo que a su marido le agrada. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia dice. Pero entonces tenemos el problema de que los fariseos hacían lo mismo. Por cualquier cosa le daban una patada a la mujer. Carta de divorcio, vamos a buscar una nueva ahora. Estoy cansado de ti. Esa bichuela salada todo el tiempo, ya me cansé. No quiero aprender a cocinar, te lo he dicho 1000 veces. Ya me cansé, te me va de ahí. Toma una carta, te voy a dar dos, una para comer y una para llevar, llévatela ya. Pero esas son razones de impíos, razones de fariseos para divorciarse. Yo he tenido momentos difíciles en mi matrimonio. Y si no hubiera sido creyente, a los 2 años antes me hubiera divorciado. ¿Por qué? Porque el diablo se mete en el matrimonio, y se lo voy a explicar al final. El diablo se mete. El tipo no hay que invitarlo a la luna de miel y hasta a la luna de miel se mete, increíble. Sí, pero ¿cómo? Sí, desde ahí. Porque él sabe que si te hace infeliz, mientras más infeliz te hace y tú no tienes fundamento bíblico, más grande la puerta de camino al divorcio. Más grande la puerta. Más grande la puerta. Segundo, mantiene abierta la puerta de la reconciliación de la pareja. La búsqueda de solución al impasse creado por cualquier circunstancia donde se debe considerar el daño hecho a los colaterales, a familia, y considerar que el divorcio por cualquier causa es cosa de gente de corazón endurecido, gente que no se ha arrepentido. Y ahí vamos entonces a Mateo 19:8, que dice lo siguiente. Mateo 19:8 dice que solo por causa de adulterio, por causa de fornicación, al marido se le permite dar carta de divorcio. Solamente bajo esa condición. Esto es bien curioso. Vamos a leerlo textualmente, porque no lo puse por escrito, pero vamos a leerlo. Y dice de esta manera. Le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a las mujeres, mandarla fuera? Oh, por la dureza de tu corazón.
por la dureza de vuestro corazón les permitió a Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde un principio no fue así, por la dureza del corazón. ¿Sé qué es lo que estamos diciendo con esto? Que eso divorcio por cualquier causa. Lo que está diciendo usted es que usted tiene corazón duro, que usted es una persona endurecida. Y posiblemente un corazón endurecido, Jesús no esté muy bien ahí. Señores, óiganlo bien a todos los que se quieren casar. El matrimonio, una de las únicas citas que yo tengo del matrimonio, no es que vivirán felices para siempre, deje de ver muy muñequito de Shrek y deje de ver esas tonterías. Lo que dice es que en el matrimonio tendremos aflicción de la carne. Aflicción de la carne, pero el matrimonio está dado para aquellos que no tienen continencia, que se envolvieron en los placeres pecaminosos del mundo, sexuales, y después el diablo los vuelve locos y la carne no la resisten. Es para eso que está destinado el matrimonio. ¿Para qué? Para que usted le dé salida honrosa a su deseo íntimo, su deseo sexual. Es para eso. Y para colmo, Satanás hasta ahí se mete y procura que en las parejas no haya una correcta satisfacción sexual. Ahí también se mete. Son muy calientes en el Facebook, muy calientes en Twitter, muy calientes en todas partes. Y en la casa, en la cama, son moldes de hielo. Fotos muy sexy, muy sensuales, y en la casa, un basurero. O sea, eso es lo que tenemos. Una sexualidad que se vive hacia afuera, que se vive pública. Pero dentro del hogar, toda la insatisfacción del mundo. ¿Por qué? Porque estamos viendo los moldes de afuera, estamos comprando los modelos que nos vende el mundo. Por eso, mis amados, por eso no estamos centrados. Pues ya lo ve ahí. La carta de divorcio solamente se da por causa de la fortaleza, de la dureza del corazón. Moisés la permitió por eso. Y el Señor, lógicamente, le hace un adendum a eso y dice: el que hace lo siguiente está mal, o sea, solamente por causa de adulterio se va a permitir al hombre dar carta de divorcio, divorciarse. Solamente por causa de adulterio. No por cualquier causa. Que yo me cansé, me harté, a la digestión, vomita si quiere, pero haz algo. Porque el hartarse no es una razón de divorcio. Todo el mundo estuviera divorciado si fuera por eso. Nadie permaneciera casado. Entonces, ¿para qué sirve Cristo en una sociedad podrida así? ¿Para qué sirve Cristo en aquellos que dicen que son evangélicos? Que Cristo te aguanta todas tus petulancias, todas tus cosas, y tú quieres privar en no sé qué cosa. ¿Para qué sirve Jesús? ¿Dónde se va a ver Jesús en la vida de los creyentes si vivimos como impíos, haciendo lo mismo que hace la gente que no conoce a Dios? Tú tienes que revisar su corazón. Si es su caso, tiene que revisar su corazón. Pero quiero decirle que todo el mundo después que se casa tiene deseo de divorciarse después que se casa. Porque nadie se divorcia sin haberse casado. Los que se divorcian son los que están casados. Pero todo el que está sin casarse, lo único que quiere es casarse. ¡Qué felicidad! ¡Qué feliz! ¡Qué simpático! Somos atraídos por el bizcocho a la boda. Y somos sacados de la boda porque se acabó el bizcocho. 3. En vista de que la persona no tiene dominio propio, oiga bien, y para evitar el mal testimonio del camino por las fornicaciones, uno debe entonces, por el hecho de haberse separado, debe buscar solución al conflicto. ¿Por qué? Porque si el conflicto se alarga, es muy probable que uno de los dos caiga en adulterio. Pero ¿qué hacen algunos hijos de Belial? ¿Qué hacen algunos hijos de Belial? O que hacen todo lo posible para que el otro adultere, para entonces agarrarse de ahí, y se les olvida que es su corazón endemoniado el que está produciendo todo, por no convertirse, por no cambiar, por no dar su brazo a torcer, por no arrepentirse de su pecado. Y qué buena salida sería esa para cualquiera de los que estamos aquí. Sí, hombre, ojalá y pegue cuerno para salir de ella y buscarme otro. Pero escúchate cómo es que tú hablas, buen demonio, escúchate cómo es. Escucha lo que hay en tu corazón. Escucha lo que hay en tu corazón. Y tú te vas a dar cuenta que tú tienes un problema demoníaco terrible encima. ¿Usted sabe qué me permite a mí estar casado? Yo no veo el amor como un asunto emocional. Yo veo el amor como un compromiso, como un pacto que hice delante de Dios, que no tengo salida. Que no tengo salida.
Porque si por mi carne fuera, pero ven acá, yo no vivo para la carne, ya nosotros somos comprados por la sangre. ¿Cuántos aquí fueron comprados por la sangre? Esto no es asunto de gusto, no es asunto de predilección, no es asunto de conveniencia, es asunto de obediencia a Dios y de testificar de que Cristo hizo algo en mi vida. Porque y entonces, ¿cómo será? ¿Quién nos va a dar a nosotros testimonio de permanencia en el matrimonio? No, pero que es muy difícil. Vivir es difícil, porque si dejas de respirar te mueres. Y tienes que estar continuamente para no morirte, cariño. Lo que pasa es que es de forma natural que lo hacemos. Es de forma natural. Hay una mentira del diablo en el ambiente. ¿Cuál es? O que aquellos que nosotros tratamos cuando éramos quinceañeros, que teníamos 18, 20 años, que si hubiera sido con eso hubiera sido mejor. Mentira, el mismo ser humano. El mismo ser humano vendido al pecado que tú conociste cuando tenía 18 años, 16, 20 años, el mismo ser humano vendido al pecado que conociste cuando tenía 35. Es la misma persona, lleno de pecado, egoísta, egocéntrico, alejado de Dios, desobediente, rebelde a Dios. Y tú tienes el mismo ser humano, el mismo ser humano. Sáquese eso de la cabeza, eso es mentira del diablo. Con cualquier otro va a ser lo mismo. Porque si el problema no está en él o en ella, sino en usted. ¿Aló? Y si el problema no está en él, sino en usted. Y si el que... Mire, amados. Y yo creo que de esto yo tengo alguna autoridad para hablar. Yo tengo 17 años ya de casado. Y es por los 17 años, no. Es 17 años tirando para adelante. Y dando testimonio del Señor de no hacer un disparate. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios. Porque ya no nos debemos nosotros mismos. Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso. Es por eso. Pero hay infinidad de malos ejemplos y testimonios de gente que no aguantó irse de garito, ya están los hijos vueltos, etcétera. Luego no los pueden controlar, se hacen adolescentes, empiezan a crecer, las muchachitas salen embarazadas, empiezan a prostituirse, los varones se convierten en delincuentes y todo el mundo se pregunta ¿por qué? Bueno, pero tú tomaste la decisión de romper el matrimonio. ¿Qué tú esperabas? ¿Que te van a dar un premio de consolación o un certificado en oro? No, mamá, lo que te viene es el problema por tu falta de sujeción a la palabra de Dios. Y le tengo malas noticias. Diga conmigo, malas noticias, que son buenas noticias. ¿Usted lo verá? Y damos gracias a Dios que esto está siendo grabado y posiblemente está siendo visto en otros lugares. La tercera cosa que dice ahí, ya sabemos que la mujer no debe abandonar por causa de la fornicación, por causa del testimonio, amén, y por causa de que Dios quiere que haya reparación de la relación. El marido que no abandone a su mujer. La palabra abandonarla es repudiarla o enviarla, porque en aquel tiempo lo que hacían era que le daban una carta y le decían, mire, esa es tu carta de divorcio. Cuando te preguntan por tu virginidad, dile, no, yo estuve casada, y te puedes casar de nuevo. Porque ese papel le valía, no como una virginidad, sino como el hecho de que ella había estado casada y por lo tanto no podían esperar que haya sangre en el tiempo de la boda. ¿Aló? Ok. La versión Dios habló y dice, el marido no debe divorciarse de su esposa. Y Mateo 5:32 entonces trae la bendición de que a no ser por causa de fornicación, él, el que se divorcia, hace que la mujer adultere. ¿Aló? Él, estamos hablando del hombre porque aquí dice el marido, que no abandona a su mujer, que no se divorcie. Entonces dice en Mateo 5:32 que a no ser por causa de fornicación, no debe hacer, porque el que lo hace, hace que la mujer adultere. Y Mateo 19:9, que es el top 10 de esto, le dice, les digo que cualquiera que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y entonces le dicen a los discípulos, en una inquietud muy sana, muy honesta, muy bella, dice a los discípulos, dice, no, pero espérate, Señor, pero si es así la situación del hombre, de que solo por causa de fornicación se puede divorciar y casarse con otro, entonces no conviene casarse. Recuérdense que Pablo dice, los solteros, quédense como yo mejores. Oigan, para que no cojan lucha, para que se pueda levantar en la cama del lado que usted quiera y pueda abrir la pierna y todo, quédese como yo solo. ¿Cuántos me están entendiendo? Si no, no reclame espacio, porque en una cama, después que uno se duerme, no sabe por dónde va.
Y hay gente que tiene un mal dormir impresionante. Y hasta por eso se divorcia la gente. Ay, tú me tienes que casar, me subo los pies encima, estoy todo estropeado. Y hasta por eso se divorcia la gente. Porque a veces con una barriga grandísima, entonces la mujer así flaquita, la de barata. Así no se puede. Así no se puede. Así no se puede. Los discípulos tuvieron una respuesta que sería la mía. ¿Cómo hacen? Nada más por adulterio. Pero no conviene casarse. Y entonces del otro lado te dice el Espíritu Santo: ¿y qué tú vas a hacer con todo ese gusto que tiene adentro? Tú que prives en gutanina o en gutanini. ¿Qué tú vas a hacer con esa lujuria que has acumulado por años, viendo pornografía, viendo películas pornográficas, películas eróticas, viendo parejas, teniendo relaciones íntimas? ¿Qué tú vas a hacer con todo eso? ¿De qué forma lo vas a resolver tu problema íntimo? Ya no, porque no tiene dominio propio, que se case. Porque es mejor casarse que quemarse. Hay que decir que para las damas siempre eso va a ser más fácil, porque la mujer, como ya algunos saben, el deseo íntimo en la mujer va menguando, el deseo en el hombre se acumula, va creciendo. Por eso vemos los casos típicos de mujeres que tienen 40 años sin problema. Porque ellas son más bien motivadas cuando se ponen a hablar con el demonio, con la serpiente, y no necesariamente cuando ven la serpiente pasar como nosotros. Vemos la serpiente pasar y se nos van los ojos. Después pasa una culebrita y se nos van los ojos. Y ahí se nos pasa la vida de un sitio para otro, mirando las culebras pasar. Y al final solteros. Ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Problemas. Y entonces le dijo el Señor, la respuesta fue: no todos tienen capacidad para vivir esto. No todos. No todos tienen capacidad de no casarse, no todos. Sino aquellos a quienes Dios se los ha dado. Y entonces empieza a hablar de tres tipos de caballeros. Le llaman eunucos. Dice, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hombres que sencillamente parecen no estar expuestos al deseo sexual. Que nada les da perdón, no son homosexuales. Porque el homosexual se enciende en su lascivia con otro hombre. Estamos hablando de hombres que no tienen deseo sexual. Un eunuco. Y él habla de los que nacieron así del vientre de su madre, que Dios los puso así. Dos. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. La palabra eunuco básicamente habla de un hombre que fue castrado. Un hombre que fue castrado, básicamente. Y eso, todos los oficiales del rey generalmente eran eunucos. Para evitar problemas con las concubinas del rey, con las mujeres del rey, eran eunucos. Y la Biblia menciona y habla de algunos, inclusive, hombres famosos de la Biblia, que podían ser eunucos como Daniel y otros más, que podían ser eunucos por ser de la corte del rey. Aló, verá dónde vamos a llegar por acá. Y él dice entonces, hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Y él dice, yo soy uno de ellos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Un hombre, que él decide, no, yo no me voy a casar, no quiero mujer en mi camino. No, pero que varón, usted está hombre, eche para allá. Yo estoy dedicado al Señor, no quiero. Pero tampoco te va a salir un día de que esté enamorado de Pedro, porque eso no es. Pues entonces no es un eunuco. Es una persona enamorado de Porfirio, está fuerte. Y el hermano de una vez entra en crisis porque, ¿y mi marido? No, que anda por allí con el varón. ¿Cómo? Fíjese, esa es una nota al margen ahí. Que solamente reciben eso el que es capaz de recibirlo, el que Dios se lo da. Pero dice que usted como eunuco, usted puede decidir. Ahora, oye mi amor, déjame decirte lo siguiente. Mire, después que usted probó drogas, por eso es que las drogas son tan difíciles, que las drogas no se dejan fácilmente. ¿Por qué? Porque andan unas zonas en el cerebro terribles. Pues déjeme decirle algo. La pornografía, el sexo, anda a las mismas zonas y es más fuerte. ¿Aló? Las mismas zonas y es más fuerte. O sea que después que usted entró en carnalidad, en el mundo, que empezó a toda la perversión que esta sociedad corrupta nos da, después que usted entró ahí, mire, lo único que le queda es casarse o va a tener problemas. O va a tener problemas. ¿Por qué? Porque usted no va a poder soportar andar en Facebook viendo fotos de mujeres desnudas o de hombres que sé yo qué. Usted no lo va a soportar eso, usted va a terminar con problemas. Ahora que hay tantas formas de ver pornografía, de ver gente semidesnuda, gente exhibiéndose, hay demasiadas formas.
Usted no lo va a soportar. O sea que yo no creo en eunucos en este tiempo fácilmente. Yo tendría que tener una cámara 24 horas siguiéndola a ver dónde se mete. Porque que no lo voy a creer con facilidad. Y tú estás en Facebook, si tú eres eunuco, no tiene problema, eso no es verdad. En Instagram, no, olvídate de eso. Peor. Pues fíjese entonces, mi amado, que todo esto es por causa, diciendo claro, el marido no abandona a la mujer. ¿Con qué razones? Oh, mis amados, por lo mismo. Por el hecho de que tu deseo sexual no lo vas a poder refrenar, vas a pecar. Pero ya dijimos que a la mujer que no abandona al marido y que piensa en dos cosas, o reconciliarse o volver con él. Y al hombre, ¿qué le espera? Lo mismo. ¿Qué tú pretendes ahora? ¿Lanzársela a un tipo para que ella adultere? ¿Para agarrarte de ahí? No, mi amor, hasta Dios te está mirando. Dígale que está a su lado, te está mirando Dios. Yo que conoce toda la maldad que hay en nuestro pérfido corazón. Entonces fíjese, vamos a ver lo siguiente. Reconociendo que la obra del adulterio es una obra de Satanás, que vino a matar, a robar y a destruir, aprovechando el egoísmo del ser humano, varón y hembra, y entendiendo que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, haya o no hijos de por medio, es deber de la iglesia procurar salvar la relación. Es deber de la iglesia procurar salvar la relación. ¿Por qué? Porque el origen de todo es el pecado y el padre del pecado es Satanás. Y Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Qué hace Satanás? O más bien, ¿qué debe hacer la iglesia? Llevar al afectado al reconocimiento de quién es el incitador oculto en el pecado. Entiéndase, ¿dónde está la mano de Satanás en ese problema? Ya que la maldición nunca viene sin causa. Normalmente las cosas que nos acontecen, tenemos una dosis de una cuota de participación. Ah, no, que mi marido, tal cosa. Pregúntate qué hiciste. ¿Tú estabas orando a la Macarena cuando él, o qué fue? Posiblemente hay una cuota de participación. Muy bien. La maldición nunca viene sin causa, oiga bien. Y lógicamente procuramos salir de esa relación siempre y cuando el pecador muestre arrepentimiento evidente de su pecado, ya que todos pecamos. El adulterio, en el caso del adulterio, no es el pecado imperdonable. El divorcio tampoco lo es. Son pecados que Dios perdona, hermanos. No que si te divorcias te vas para el infierno. No, hermano, usted se va para el infierno por cualquier pecado del cual no se arrepiente. ¿Aló? No es por adulterio, no es por divorciarte, no es por cualquier pecado del que tú no te hayas arrepentido. O más bien, lo voy a decir de esta manera, cualquier pecado que no haya sido cubierto por la sangre de Jesús. Cualquier pecado que no haya sido cubierto por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque si el pecado fue cubierto por la sangre de Jesús, a mí me va a venir el deseo de arrepentirme, de pedir perdón y de tratar de restaurar si se puede restaurar. Hay que decirle a los hermanos de esta iglesia, ahora mismo se está haciendo un asuntito, pero debo decirle a los hermanos, varones y hembras, la propensión nuestra es a restaurar el matrimonio. Ningún hermano restaurar el matrimonio que encontramos procurando restaurar la unidad de la familia, o el matrimonio que se establece en el orden de Dios, no el matrimonio hecho por voluntad de hombre, no, en el orden de Dios. Ese es el deber nuestro, esa es la visión nuestra, la misión nuestra es esa. Ahora bien, no podrá pretender un hermano en esa condición que él incite una situación y que permanezca endurecido, que va a poder en esta misma iglesia establecer una relación con otra persona. Va a ser difícil. Estoy hablando de yugos, de vínculos hechos, donde Dios ha dado incluso hijos. Mano, usted no va a poder comenzar una familia otra vez en esta iglesia. No va a poder. Porque ¿cómo yo voy a permitir que usted antes estuvo casada con la hermana fulana y ahora está casado con la hermana fulana? ¿Qué es lo que me dice a mí que tú no eres el mismo ser humano, que tú vas a hacer lo mismo que hiciste antes? ¿Qué es lo que me lo garantiza? Nada. Nada. Y sobre todo, cuando vemos la terquedad, cómo se manejan las cosas entre los evangélicos. Es menester de la iglesia tratar de restaurar. En esta iglesia, por lo menos. Porque yo lo que estoy tratando de aplicarle a usted es lo mismo que yo me aplico a mí. Aló. Pero es lo mismo que veo en la Biblia. Pero usted verá qué sorpresa. Diga conmigo, sorpresa. Y tengo una sorpresita bien hermosa. Fíjese que este asunto es tratar de uno entender que la obra del divorcio es una obra diabólica. Que la sociedad aprueba de más en más ahora.
pero que es del diablo, el divorcio es del demonio. ¿Por qué? Porque deja de por medio una generación mala y la que viene también dañada. Y entonces tenemos la sociedad que tenemos ahora, una sociedad de corrupción, de embarazo de adolescentes por un tubo. Vaya a ver con quiénes viven esas adolescentes, con papá o con mamá. Relaciones disfuncionales, básicamente. Jueces 19:1 dice de esta manera, solo anótelo, por favor no lo busque, solo anótelo. En aquellos días en que no había rey en Israel, sucedió también que cierto varón levita que residía en los confines de la serranía de Efraín, tomó como concubina a una mujer de Belén, de Betlehem, de Judá. Pero su concubina cometió adulterio contra él y lo abandonó. Y se fue a casa de su padre a Betlehem de Judá y estuvo allí durante 4 meses. Pero su marido se levantó y fue en pos de ella para hablarle cariñosamente a fin de hacerla volver. Y llevó consigo un criado y una yunta de asnos, y ella lo hizo entrar en la casa de su padre. Y cuando lo vio el padre de la joven, lo recibió gozoso. ¿Qué es lo que estamos teniendo acá, amados? Vemos claramente, en este caso de adulterio del Antiguo Testamento, que el marido, a mí me impactó mucho que el texto dice que él se fue en pos de ella 4 meses después, para hablarle cariñosamente, para hacerla volver. Cuando él llega, el padre la recibe, lo recibe a él gozoso. Mi hijo, pero qué bueno que la perdonaste. Y fue lo que vino a mi mente, qué bueno que la perdonaste. Pero pensemos un momentito en cuál era el caso del levita. ¿Qué pudo llevar a esta mujer a ser adúltera? Posiblemente como Adán se descuidó de Eva y terminó con la serpiente. Aló. Yo espero que nunca sea el caso mío. Yo espero que mi esposa tenga el mismo voto de mí, que yo tengo de no adulterar. Ojalá. Pero yo tendría que admitir que si ella adulterara, que Dios la libre, en algún punto yo pude haberme descuidado. Aló. Porque ¿qué tú haces comprando una cafetería si yo tengo una? Tú debes consumir lo que tu país produce. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué me fuiste infiel? Bueno, mi amor, porque me estaba muriendo de hambre y pasó un señor vendiendo aguacate y me comí 5. Por eso. O sea, yo no estoy justificando el adulterio, lo que estoy diciendo es posiblemente hay una razón diabólica debajo de eso, que es el descuido del hombre. ¿Por qué él fue a buscarla? ¿Por qué no simplemente la abandonó? Esa mujer fue infiel. ¿Por qué fue a buscarla? Tiene que haber habido en él algún acto de contrición donde, espérate, yo fallé. Esta mujer yo le empujé a decir, le voy a hacer una historia breve. En el 96, todavía yo no era pastor, conocí a un joven del partido de gobierno, cuyo nombre todavía recuerdo. Pero resulta que yo lo veía medio extraño. Un día le digo, óyeme, pero tú reaccionas como el hombre que su mujer le fue infiel. E inmediatamente él reacciona y se aira. Dios, wow. ¿Sabe qué pasó? Su esposa le había sido infiel, inconverso, y yo empecé a hablar con él. Empecé a ayunar por él, empecé a orar por él. Y le dije, oye, lo que hay. Sus niños ya estaban en manos de psiquiatras, los 2 niños pequeños que tenía. Digo, oye, lo que hay. No te lleves de tu familia no te los va a criar. Cuando esté el problema psicológico, ellos no te lo van a atender. No te lleves de papá, de mamá, que todo el mundo tiene su problema resuelto. Ahora te voy a decir lo siguiente. Estoy seguro que tú le fuiste infiel, ¿verdad que sí? Sí, un paquete de veces. Entonces, ¿de qué te quedas? Te pegó un solo. Tú le pegaste muchísimos cuernos. Pero atiéndame bien, porque es que así que son los diabólicos machistas. Una mujer en cada esquina y ella resbala, y entonces por un resbalón él quiere, y él vivía con unos patines. Digo, estoy seguro que tú no la sacabas a ningún lado, ¿verdad que si no, yo no sacaba a ningún lado? Estoy seguro que tenía amigas, sí, porque yo oí las conversaciones y las amigas fueron que la metieron al medio. ¿Ves, cariño? Es el mismo diablo, los mismos seres humanos. No seas bobo, piensa en tus hijos. Porque lo que ella hizo yo no la justifico, pero tú tuviste parte de la culpa. Estoy seguro que tiene que estar trabajando. Sí, ella no estaba trabajando, consiguió un trabajo. Las amigas empezaron que sí o qué, se lo metieron por los ojos. ¿Por qué le escuchaba? Él trabajó en Codetel y escuchaba las conversaciones. Le intervino el teléfono. Pero todo lo que yo le fui diciendo fue exactamente así. ¿Sabe qué pasó? Yo empecé a ayunar. La gloria solo es de Dios. Y cuando fueron frente al juez, el juez le dijo, ustedes y yo no lo van a divorciar, se me van de aquí, no lo voy a divorciar nada. Se me van. Sus niños ya estaban en manos de psiquiatras. ¿Por qué? Por la desestabilización del hogar. Él la sacó de la casa y se quedó con los niños. ¿Quién los iba a atender? Yo, no nadie. Los muchachos arrimados,
que es lo que le pasa a todo el que vive en un hogar disfuncional, que tiene que arrimarse, empezar a pasar cuestiones que te violen. Eso es lo que sucede. Después quieren venir a guapiar y a matar al tipo que la violó. Tú fuiste que se la pusiste en las manos. ¿De qué te quejas? ¿Por qué no la atendiste cuando tenías que atenderla? ¿Por qué no te pusiste a trabajar para ella? Porque tú fuiste que la engendraste y ella no te pidió que la engendrara. Ah, no quiere trabajar, ¿verdad? Pero quería tenerlo. Quiere tener a la mujer, pero no quiere mantener el hogar. No, así no, mi amor, así no es. Este levita, que no dice la Biblia su nombre, eso no terminó ahí. Eso no terminó ahí. Eso terminó en una guerra que murieron como 50,000 personas o más. Esa mujer. Porque luego se mete un demonio de sodomía donde él visita, yendo de camino a su tierra, y los tipos van como cuando Job, como cuando este muchacho, como cuando Lot, y le dicen: el hombre que entró, nosotros queremos conocerlo, queremos tener relaciones con él. Y le dice al dueño de la casa: no, un momentito, mira, ahí está la concubina de él y está mi mujer, mi hija. Si ustedes quieren, hagan lo que ustedes quieran, por déjenme ese hombre tranquilo. La mujer la mataron de los hombres que tuvieron relaciones con ella la noche entera. A esa mujer que restauró su matrimonio, que confesó su pecado, que posiblemente le pidió perdón, pero este hombre que también la perdonó, porque él la perdonó. ¿Por qué la fue a buscar después de 4 meses? Él pensó: no, hombre, yo todo el tiempo metido en el templo, todo el hermanito de que en la casa, y yo en el templo, el hermanito en la casa. No, cada cosa en su lugar. Él lo tuvo que perdonar y ella tuvo que pedir perdón. ¿Sabe qué pasó con ella, la pobre? Prácticamente muere, y él la partió en 12 pedazos y lo mandó uno a cada tribu. Igualito que el caso de la hermana de los hijos de José. Igualito que el caso de la hermana de Israel, de la hija o nieta, qué sé yo. Lo que estoy planteando con esto, que si en el Antiguo Testamento un hombre fue capaz de perdonar el adulterio que él pudo haber causado, pero imagínate que tú no hayas causado, dije que tú eres inocente. Ah, tú eres inocente, ¿verdad? Yo no te lo creo. Porque en algún momento tú pudiste haber discernido algo. No creo que sea 100% inocente, tal vez un 1% culpable. Fíjese, amado, que en la ley estaba el asunto de que por causa de adulterio la mujer la mataban y él la fue a buscar. Aló. La mujer que era adúltera la apedreaban. Y él lo que hizo fue que la fue a buscar, y era un levita, era un servidor del templo. Entonces, fíjese, amado, y tomando este caso, vemos que el matrimonio es una solución de Dios para los que no tienen dominio propio. El levita posiblemente llegó a la conclusión: yo no puedo estar solo. Mi mujer falló, pero yo la voy a perdonar, yo voy a buscar a mi mujer. Y fue a hablarle cariñosamente, que es una cosa que los hombres dominicanos no sabemos, como tampoco saben las mujeres dominicanas, a hablar bajito, a sujetarse. Los dos tenemos que aprender. Los dos tenemos que aprender. Y a veces una cosa lleva a la otra, lamentablemente. Entonces fíjese, reitero, el matrimonio es una obligación del creyente. Obligación, excepto que usted tenga llamado de eunuco o que esté castrado, pero el matrimonio en orden, como la Biblia dice. ¿Con qué objetivo? Proteger la pareja del pecado sexual y proteger los hijos de la desatención y la desprotección. ¿Cuántos me están entendiendo? Vea lo siguiente, 1 Corintios 7:28 dice: pero también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no pecó, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quiero evitar. Se lo mencioné ahorita. El texto dice claramente que aunque tú te cases, vas a tener aflicción de la carne. ¿Qué es lo que piensa mucha gente ilusa? Que cuando se casen se les va a desaparecer el deseo sexual y que ellos no van a tener deseo de adulterar nunca más. Eso solo, ese privilegio, solo se lo confiero a las damas. Una mujer enamorada de su marido perfectamente nunca tendrá deseo de pecar. Posiblemente nunca, posiblemente. No meta su mano en la candela por nadie. Posiblemente. Pero eso es solo posiblemente hasta que no va al cine y ve un tipo buenísimo en el cine. Y se le prende un bombillo. Oh, mi marido con una barriga y mira este hombre con cuadritos, aunque sean pintados, no importa. No sé si alguno me está entendiendo. Cómprese un creyón y hágase su cuadrito. Como sea, haga lo que sea para eso. Escúcheme esto, aflicciones de la carne, diga conmigo, aflicciones de la carne. Es una mentira
que el deseo sexual va a morir cuando usted se case. Eso es mentira. Viene entonces la aflicción de la carne. ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Cuántos hombres mentirosos? ¿Cuántos hombres dicen amén? Serán hombres, ¿verdad? Muy bien. Aflicción de la carne se maneja de tres maneras. Hay tres cosas que dice ahí. Primero, 1 Corintios 7, 33, 34 dice: mire una aflicción de la carne. Imaginemos que salimos de aquí, nos queremos ir para una gira, pero yo soy casado, tengo un hijo. No puedo ir a la gira porque tengo que atender a la mujer. Entonces es una aflicción de la carne, porque tú queriendo estar involucrado en cosas del Señor o hacer lo que te place, no puedes porque tienes que atender a tu esposa. ¿Qué dice la Biblia? Que el marido inconverso, el marido tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su esposa, y la mujer casada tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su esposo. Mírenlo ahí. Fíjese, amado, que lo que está diciendo claro es que cuando usted se casa, tiene que complacer al otro. Es una cosa terrible. Es una cosa muy dura en la vida, muy difícil en la vida. Y entonces ahí vienen los solteros, los casados que se creen que son solteros, que no entienden, no quieren tener mujer, pero no quieren tener compromiso. Pero ven acá, instrumento. Pues son un instrumento. Quiere tener mujer, para tener toda la noche una mujer, pero no quiere tener compromiso. No quiere bajar el lomo, no quiere trabajar, no quiere esforzarse. Y entiende que tiene una esclava en la casa. Hermano, no fue una esclava que compraste, esa cuestión se acabó. Aquí no hay esclavas. Aquí no hay esclavas. Pero dice aquí que el casado tendrá cuidado de las cosas del mundo para agradar a su esposa. Y la mujer, es a tu marido que te toca agradar. Esta cuestión le está agradando a la familia. Ay, la abuela, la tía, no, qué abuela, ni qué tiene, ni qué nada. Es al marido que tiene que agradar. Simple. Como él le parezca. No, pero que yo entiendo, no entiendan nada. Haga lo que él diga y punto. Simple. Denle un aplauso al Señor, ya que le gustó tanto. Por eso que tenemos tantos matrimonios hartos en el Evangelio. Porque la gente no quiere entender su papel. ¿Y qué fue, mi amor? No, que llegó mi tía. ¿Qué me importa a mí que llegó tu tía? Llegó tu marido, mami, llegó tu marido. Atiéndeme. ¿Cuántos me están entendiendo? No nos enfocamos en lo que nos corresponde. Porque si yo, porque llegó una abuela, dejo de pagar la casa, va a haber problemas. Ah, qué bueno, entonces ahí sí, ¿verdad? No, no, mi amor. Esto es, dile a la tía que la pague, a la abuelita dile que la pague. No es que tú tienes un deber conmigo, yo soy tu primer lugar. Luego de Dios, no es tu familia, no son tus primos, no es tu mamá, no, tu mamá tiene un espacio aparte de honra. Yo soy tu primer lugar. Primero, aflicciones de la carne, reitero, que es tener que ocuparse de la mujer obligado. Si tiene un hombre a su lado, dígale, si estás casado, no presumas de soltero, atiende tu cartón. Estos tipos que parecen muchachos, no, atienda su cartón, atienda su asunto. No se me vaya. Fíjense que lo primero que hemos querido hacer saber es, dos personas que se casan, bueno, lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora, atienda. Segundo, aflicción de la carne. Hebreos 13:4 dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿Quiénes son los adúlteros y los fornicarios? Los casados. O sea que tú te casas y el diablo te va a seguir mandando mujeres piedra, como dicen, cromo. ¿Cómo era que tú decías cuando estabas soltero? Columna. Se le olvidó. Sufre de amnesia selectiva. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, tienen la aflicción de la carne. Tú dices, ven acá, pero yo tengo una mujer, ¿por qué me llama la atención otra? Porque la bendita carne es así. Por eso. Y porque el hombre per se, es excitado o movido por lo que ve.
Simplemente, hay mujeres que no entienden eso. Atienda a su marido, que no esté pasando hambre, atiéndalo, para que usted logre que se enfoque un chin más en usted. Ahora, si usted se convierte en una mami, como quiera va a tener que hacerlo, porque para la carne una sola mami no es suficiente. El universo es una cosa diabólica. Eso es diabólico, diabólico. Totalmente diabólico. 3. 1 Corintios 7:35 habla claramente de que se convierte en una distracción para el creyente el asunto de tener que atender la familia. 1 Corintios 7:35 dice aquí: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. ¿Es un impedimento el matrimonio, la familia, para servir al Señor? Sí, lo es en ocasiones. Cuando tú decides, no, yo no puedo viajar, no puedo hacer tal cosa, porque no, que yo tengo una familia, tengo que salir con una familia y sale muy caro, ya es un impedimento. Pero si tú eres soltero y estás solo, te ven cualquier motor y llega donde sea. Puede amanecer en vigilia. Marido, ¿y por qué tú vas a una vigilia? Ay, una vigilia, ¿y por qué tú no te quedas aquí en la casa? Y entonces tú dices, bueno, los hermanos allá, mi mujer aquí, no me voy a quedar aquí, mejor en la casa. Un impedimento para acercarse al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Te fíjense que esa aflicción de la carne, vamos a tener, todo el que ama a Dios tiene esa aflicción. Las 3. Todo el que ama a Dios tiene esa aflicción. Pero trata de hacerlo mejor como ser humano. Amén. A los demás digo yo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta en vivir con él, no lo abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. El problema de la pareja, cuando no son, que estaban casados y uno se convirtió, hermano, Dios lo sabía. O sea, si Dios lo sabía, ¿por qué no lo llamaron los dos juntos? Porque Él tiene planes como Él quiere, porque Él es soberano. 1. 2, porque Él pretende primero tratar contigo y luego le parece tratar con el otro a través de ti. ¿Cuántos me entienden? Aquí hay varias preguntas. Primero, ¿es Dios un productor de división? La respuesta es no. O sea, Dios no va a querer que si tú llegaste al evangelio casado, que tú te divorcies y que para agradar a Dios. Eso no es cierto, eso es mentira, eso es desconocimiento e ignorancia de la verdad bíblica. Eso no es verdad. Porque ¿por qué no te llamó? ¿Por qué no lo mató primero? Y te llamó viuda o viudo. No, porque no le pareció, porque Él tiene un plan con ese también, que te dio con esa. Amén. Segundo, ¿quiere Dios la destrucción del vínculo familiar y la desatención y desprotección de los hijos? No. Entonces tú no puedes en nombre de Dios abandonar los hijos de que porque tú te pareces y que no, que el Señor me dijo que ese no es mi marido. Y los muchachos ¿de quién son? De él. Pues entonces ese es tu marido, porque no puede ser otro. ¿Quién te va a cargar aquí con todo eso pulgoso arriba? Y es fácil. Entiéndalo bien. ¿Es o no es así? Recuérdese que estamos en Jaina, Dominican Republic. Recuérdese de eso. Que este mensaje es para la iglesia local. Yo no estoy posando para el internet. Este es para la iglesia local. Después que una mujer tiene 2 o 3 muchachos, se le hace difícil. ¿Por qué? Porque es que el hombre va a tener que cargar doble. Entonces, en vez de usted estar haciendo tonterías, piense en ordenar sus caminos a Dios, para que no le violen esos muchachos, que pasa muchísimo, para que no se los maltraten, porque el que más los puede amar fue el que los concibió. Amén, amados. ¿Tiene Dios poder para cambiar al cónyuge incrédulo si ya lo hizo con el que se convirtió? Claro que sí. Entonces, ¿por qué tú dudas? Si contigo lo hizo, que eres malísimo o malísima, entonces el otro no, el otro es más malo que tú, no es igual que tú. Es igual que tú. Tiene la misma capacidad Dios de cambiar a uno y cambiar al otro. Y si lo hizo contigo, take it easy. Wait a minute. Wait a minute. Espera que Dios obrará en su tiempo cuando tú dejes que Dios salga de ti y Él lo vea. ¿Aló? Tres, 4. ¿Ha cambiado realmente el que dice ser creyente? Parte del mayor problema que tenemos los matrimonios es
que la gente no cambia. Quiere que Dios convierta al otro la mala para poderlo controlar, pero él no ha cambiado. Sigue con la misma rabiata, las mismas malas palabras, la misma desatención, la misma falta de cuidado. Sigue con las mismas diabluras de cuando era inconverso. Tú dices, pero tú te has convertido de verdad. Entonces el otro no se entera que es creyente porque es que no ha cambiado. Porque donde yo nací, mire, convertirse esto, que esto era algodón o lo que fuera, o caña, y lo convirtieron en papel, cambió. Yo no tengo en las manos un pedazo de caña o de bagazo, yo tengo en las manos un papel que fue transformado por el poder de la industria. Así quiere Dios que tú seas una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos me entienden? Así Dios quiere con nosotros. ¿Cuál es el consejo, hermano? Dice, bueno, es inconverso, pero si él quiere vivir contigo, no lo abandones. Estate tranquila. Si ella quiere vivir contigo, no la abandones, estate tranquila, quieta. Eso es lo que dice, no reviertas el proceso. Eso es lo que dice el verso. No reviertas el proceso. ¿Por qué? La razón es clara en el versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer que es creyente, y la mujer incrédula es santificada en el hermano. Aló. Y aquí pasa algo glorioso. Dígalo conmigo, glorioso. Dígalo más fuerte, glorioso. De nuevo, glorioso. Pasa algo glorioso. ¿Sabe qué? Que la santidad del santo contamina y cambia la impiedad del impío. Porque dice ahí que el incrédulo es santificado en la mujer y el marido es santificado en el hombre. Al revés. Amén. Aquí vemos, interesante. Se santifica la pareja, aunque sea inconverso. Y por otro lado dice que los hijos son santificados, dice, oiga bien lo que dice. Porque de otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Wow. Oiga esto. Imaginemos, yo creyente, mi esposa no lo es. El solo hecho de yo ser creyente hace que mi pareja sea santificada. Pero mis hijos que fueron tenidos con un hijo del diablo en ese momento, también son santificados. ¿Cuántos lo entienden eso? Wow. ¿Usted sabe qué? Más poder tiene la sangre en el creyente que las tinieblas en el no creyente. Estamos hablando de un proceso de santificación isofacto, por así decirlo, donde el que es incrédulo recibe esa santificación de Dios por la presencia de Dios en la presencia en el que es creyente. Y los hijos también. Eso nos lleva a una enseñanza muy rapidita. Primero, las maldiciones de los maridos y los hijos por ser incrédulos. Crea el versículo de que ellos son santificados. Ore como tal, reclámelos como tal, profetícelos como tal, ore de esa manera, pero no los maldiga. ¿Me entienden, amados? Eso es lo que dice el texto. Amén. El incrédulo es santificado, purificado. Los hijos son santificados. Más poder tiene la sangre, oiga bien, el no creyente, que las tinieblas en el creyente. Olvídese. Oiga esto. Dios da como un hecho que el testimonio de Jesús podrá vencer la oscuridad que hay en el no creyente y manda a permanecer en la relación. El llamado de Dios es: no le deshagas, porque tú no sabes lo que yo quiero hacer ahora. Yo lo voy a hacer cuando yo crea, cuando yo entienda que tú estás listo, que tú estás dando testimonio, entonces yo lo voy a hacer. ¿Se entiende eso, amados? Entonces no es automático. Cambia primero, tú quieres que él cambie. Cambia tú, que eres dique evangélica o evangélico. Que él vea o ella vea el cambio. Miren qué interesante esto. Dios sabía que cuando te llamó a Estados Unidos con un incrédulo, ¿por qué? Porque tú eres igual que él antes. Él lo sabía, que ustedes los dos andaban por el mundo haciendo y deshaciendo, y te llamó a ti. F. Si Dios pudo tratar contigo sin testimonio cercano, igual o más puede tratar con él o ella por el testimonio tuyo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mano, mucha gente aquí está básicamente por el testimonio de alguien cercano. Que somos el testimonio sin palabras, solo la forma de vivir. Amén. Ay, qué bueno, estamos llegando. 15, verso 15, escuche, ya vamos aterrizando. Si el incrédulo insiste en separarse, oiga bien, hablamos de la santificación del incrédulo. Recuérdese que venimos del hecho de que la mujer no debe separarse del marido y el marido de la mujer. Amén. Pero dice, pero si el incrédulo insiste en separarse, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado Dios.
Oiga bien. Lo primero entonces que se espera es que el que se separe es un incrédulo. Está actuando como un incrédulo. Porque al incrédulo le dijeron fue ¿cómo? No te separes. Y si te separas, quédate sin casar. Como la mujer aquella, 4 meses, esperando la reconciliación. ¿Aló? Se espera entonces del creyente una vida justa, sometida al Señor, que no lleve a la desesperación al no creyente. Se espera que el creyente viva una vida correcta para que no desespere al otro. ¿Lo esperamos eso del no creyente? No, porque el no creyente, ¿quién todavía tiene el dominio de su corazón? El enemigo. El enemigo. O sea que usted no puede esperar nada bueno, como Cristo tampoco esperó nada bueno de nosotros. Ve, el creyente no debe propiciar, según lo que dice aquí, la separación de la pareja, sino caminar con él en su consentimiento de su fe. Él consiente en vivir contigo. ¿Tú entiendes que es un impía o es un impío o impía? Inconverso o inconversa. Tranquilo. Sigue caminando y deja que Dios obre. Amén. El que se va está obrando como incrédulo. Eso es lo que dice el texto. Si el incrédulo se va, déjelo que se vaya. Pero si fuera un creyente, bueno, de igual manera está obrando como incrédulo por desobedecer el mandato dado previamente de no abandonar al marido, no abandonar a la mujer. El mandamiento está claro, ¿sí o no? Finalmente, eso creo, no. El perseverar y buscar o esperar soluciones en Dios nos coloca como creyentes que confiamos en Dios y de que entendemos que todo está bajo su control, viendo lo que está pasando. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Oh, hermanos, que frente a toda situación que usted y yo estamos viviendo, Dios lo sabe, ¿sí o no? Dígale que está a su lado, Dios lo sabe. Dígaselo de nuevo, cuando no entendió, dígaselo, Dios lo sabe. O sea, las quejas, los berrinches, las peleas, el romper cosas no resuelve porque Dios lo sabe y lo está permitiendo. Lo está permitiendo. Y la pregunta sería, ¿y por qué lo está permitiendo? Porque tus reacciones, mis reacciones son malas. Estamos reaccionando como impíos, debiendo reaccionar como santos frente a una acción incorrecta de otro. O sea que hay que esperar soluciones. Si nos creemos justos en medio del conflicto, ¿usted sabe quién es más justo? Jesús. Cristo es más justo. Y aún así, siendo justo realmente, esperó que Dios obrara y no hizo venganza con su propia mano. ¿Aló? ¿Cuántos entienden hasta aquí? No, porque yo no tengo la culpa. Está bien, Cristo tampoco. Y Él no hizo nada hasta que Dios no obró. Él se quedó tranquilo. No, no. Tú tienes autoridad sobre mí porque mi Padre te la dio. Tranquilo. Haz lo que tiene que hacer Pilato. Mira que me toca ponerte una corona de espinas. Haz lo que tienes que hacer. No te preocupes. Que yo estoy esperando que mi Dios me levante. Eso debemos esperar nosotros en los conflictos. La separación ya se ve ahí que es permitida. ¿Por qué? Y si se separa, quédese sin la separación. Se permite, pero la restauración es obligatoria. ¿Por qué? Porque del mismo modo Dios nos restaura a nosotros. Cuando pecamos, volvemos donde el Señor, pedimos perdón y Él nos perdona y volvemos otra vez. Ah, aquí estamos. ¿Sí o no? Termino con esto. Apocalipsis 22:11 dice lo siguiente, para reflexión. El que es injusto, sea más injusto. Y el que es inmundo, sea más inmundo. El que sea justo, sea más justo. Y el que es santo, sea aún más santo. El llamado del creyente, de usted y yo, que somos creyentes, es que si usted cree que es santo, santifíquese más. Ahora usted es un impiazo, una persona mala, haga más maldad y aprovéchese que en el infierno las pagará, no se preocupe, tenga paz. Pero si usted es justo, está llamado, usted y yo estamos llamados a hacer justicias. Y no eso, dice, sea aún más justo, sea aún más santo. Amén. O sea que toda acción incorrecta del que está alrededor de nosotros no nos autoriza a nosotros a pecar de igual manera. Amén, amados. Póngase sobre sus pies. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí está explicado claramente el yugo desigual, que no es yugo desigual cuando ya uno de los dos está en el camino. Y cómo hemos de obrar al momento de unirnos. Alabado sea el Señor. No hay dudas de que Dios, amado, tiene todo en control. No hay duda de eso.
Y mientras yo preparaba esto, pensé, wow, es un asunto que vamos a tener que escucharlo los líderes de las iglesias para que entiendan que hay una postura, y va a ser una postura como concilio incluso. Una postura de cómo se va a obrar con el hermano cuando está en una situación como esta. No estoy diciendo que es esto, es otra cosa, pero ciertamente vamos a fijar postura como concilio por dificultades. La vamos a fijar, porque la gente no puede pretender que uno le esté dando testimonio y ellos lo van a tirar por el suelo. Lo puede hacer, pero tiene que entender que van a haber, sin ninguna duda, consecuencias de eso. Y si es un ministro es peor todavía. Si es un ministro es peor, porque uno se desautoriza a bregar con matrimonio cuando tú el tuyo no lo puedes gobernar. Es como ir a un psicólogo que él, el pobre, se ha casado 5 veces. ¿A qué tú vas a buscar ahí? A gastar tu dinero en balde. ¿Aló? No es la verdad. Ahora búsqueme psicólogos que tengan 40 años de casados sin adulterio, entonces hablamos. Ahí yo me pongo en tus manos y dime todo lo que tú quieres y te voy a hacer caso, porque a ti te funcionó. ¿Aló? Estos son solamente pinceladas, no está todo el asunto, digo pinceladas porque el tema es bien vasto. Pero, mis amados, como enseñanza, en vista de que nosotros no siempre escuchamos lo que se trata en la radio, que son estos, se han tratado estos mismos temas, de forma diferente, es necesario que la iglesia tenga claro esto. Nosotros creemos en la restauración, creemos en el perdón. Creemos en el perdón, porque es que si no, entonces no vamos a llegar al cielo si no creemos en el perdón. Y a nosotros nos toca practicar el perdón aquí, para que lo puedan practicar con nosotros allá. Eso es lo que la Biblia dice, que si tú no perdonas, tú tampoco recibirás perdón. Amén. Siempre el intento tiene que hacerse de restaurar. No pueden haber puertas cerradas. Y aún si hubiera adulterio, como con el levita, hay que ver qué pasó. Vamos al quid del asunto. Porque si inconversos pudieron restaurar su matrimonio, ¿cuánto más uno que dice que es evangélico? ¿Cuántos estamos aquí? Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, yo bendigo a cada persona que está aquí presente y oro, Señor, que esta palabra tú la firmes en sus corazones para bien. Que produzca fruto en el corazón de las visitas, que ellos entiendan, Señor, que el propósito, el deseo de Dios es preservar aún la salud emocional de sus propios hijos, de sus propias esposas, de ellos mismos, que es evitarles el pecado, Señor, que no quedará sin consecuencias. Señor, yo bendigo de manera particular a cada persona presente aquí, pidiéndote que abras un espacio a la veracidad de tu palabra, de tu testimonio y de tu espíritu en ellos. Que ellos puedan entender que pueden cambiar la situación de su vida, de su estado actual, si se ponen en las manos de Jesús. Que ellos puedan entender que aunque vengan de hogares disfuncionales como nosotros, ellos pueden establecer restauración en sus propios casos de la mano de Dios. Y que ese es el propósito de Dios para ellos. Un ejemplo de integridad o restauración, por cuanto el ser humano está expuesto a los mismos pecados, no importando la época en que viva. Señor, Adán y Eva, como los mejores de nosotros, pecaron. Nosotros estamos llenos de pecados, muchas formas de pecar. Sin duda que pecamos más que ellos. Pecamos igual que ellos, de rebelión, de desobediencia. Te queremos pedir, Padre, que tú hagas que esta palabra dé fruto en los oyentes. Que aún los adolescentes puedan entender que para ellos poder quebrantar las cosas que en el pasado vivieron sus familiares, ellos tendrán que vivir de la mano de Jesús y de la mano de su palabra. Señor, yo bendigo con todo género de bendición espiritual a los presentes. Y oro, Señor, que si alguno hoy habrá de proceder al arrepentimiento de sus pecados, Señor, que tú lo hagas manifiesto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero saber si hay alguien de los que nos visita que todavía no es creyente, si hay alguien que le gustaría levantar su mano y decir, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero empezar a vivir bajo esa dirección del cielo, bajo la dirección de la palabra de Dios. No importa la situación por la que estés atravesando, yo quiero que sepas que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Quiero que sepas eso. Pero que la solución comienza con tu propia restauración. Porque como decíamos ahorita, si tú no has sido restaurado, no puedes esperar que el otro cambie. Pero si tú no has sido cambiado, no puedes esperar que el otro sea restaurado. El cambio comienza contigo. El cambio comienza desde el momento en que tú decides, yo voy a agradar a Dios. Yo no voy a agradar a mi carne,
Yo no voy a agradar a los hombres, yo no voy a agradar al mundo, yo voy a agradar a Dios por la palabra. ¿Hay alguien esta mañana que le gustaría levantar su mano y admitir: yo necesito a Dios, yo quiero tener a Dios en mi corazón? Venga, don Ramón, pase por acá, qué bueno, qué placer, es un privilegio para mí, de verdad que sí. Es un privilegio para mí, que Dios me lo bendiga muchísimo. Gloria a Dios, qué bueno, gloria a Jesús. Dios es bueno. Hoy es el día, hoy es el día aceptable. ¿Hay alguien más que le gustaría hoy levantar su mano? Óigame bien, si usted quiere restaurar, cambiar sus hijos, usted tiene que cambiar primero. Yo no puedo pedirle a mi hijo que sea como yo si fuera igual que mi papá. No, yo le pido que sea como yo, porque yo soy diferente a mi papá, para que él no copie lo malo que yo copié de mi papá. ¿Hay algún otro adulto más que quisiera empezar la transformación de su familia? Recuérdese que en el caso de la mujer y del hombre, si usted está casado con un inconverso, la santificación le visita a usted, a su pareja y a sus hijos. Es como si Dios ofreciera un combo de salvación. Es como si Dios hiciera eso. Y te diré: mira, como premio a tu decisión, yo voy a santificar a tu esposo y voy a empezar a obrar en él. Voy a santificar a tus hijos, lo voy a poner bajo la cobertura del cielo. Eso es lo que la Biblia establece. Eso es lo que la Biblia establece, que es santificado, que son santificados. Voy a hacer el llamado una última vez. Esta es su última oportunidad. Adulto, joven, niño, adolescente, que hoy quisiera llevar la santificación a su hogar por su propia santificación. ¿Hay alguien más? Muy bien, no tenemos ninguna mano levantada más. Yo glorifico a Dios por el privilegio de poder recibir a don Ramón al reino. Glorifico a Dios y doy gracias a Dios por Radio Renuevo, que es a través de la cual Él nos ha conocido. De verdad que doy gracias a Dios por eso. Yo bendigo a Edita, bendigo a don Braulio, a doña Melba y a todos los que tienen que ver con esto. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, mi amado. Un momentito, por favor. Todos los varones.